Buenas noches a todos. Vamos a terminar el día de hoy el capítulo 21. El domingo analizamos los primeros 8 versos, hoy los vamos a acabar. Y vamos a leer pues de una vez otra vez todo el capítulo para tener el contexto de lo que ya analizamos. Versión Reina Valera 1960 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio y el 10º crisopraso, el 11º jacinto y el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella cosa inmunda o cosa que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ok, del 1 al 8 ya lo estudiamos el domingo. Leamos entonces a partir del 9 para estudiar a detalle, porque el nombre del tema de hoy es la Nueva Jerusalén. Y aunque empezó a hablarnos desde el versículo 1, no estudiamos la Nueva Jerusalén, sino que nos enfocamos a resolver el problema del lago de fuego, ¿verdad? Y de cómo podríamos ser felices a pesar de que uno de nuestros seres queridos, o varios, o muchos de nuestros seres queridos, esté en el lago de fuego, y nos dedicamos a resolverlo. Así que hoy nos vamos a dedicar a ver lo que se nos dice acerca de la Nueva Jerusalén, la cual es una ciudad. Si es una ciudad, implica que lo que leímos en el versículo 1, que había cielos nuevos y tierra nueva, y la Nueva Jerusalén desciende sobre un monte alto, que dice el versículo 10,
y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Si él ve un monte grande y alto y ve descendiendo la nueva Jerusalén, es claro que la nueva creación no es la nueva Jerusalén, ¿verdad? La nueva Jerusalén es una ciudad dentro de los cielos nuevos y tierra nueva. Por eso mencionaba en la clase pasada que era un área geográfica delimitada. No es la nueva Jerusalén todo lo que hay. De hecho, al final del capítulo nos habla de los reyes de las naciones que vendrán a ella y llevarán la gloria de las naciones a ella. Así que es una ciudad, ¿verdad? Y cuando nos dice que en el versículo 9, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Recordemos que ya habíamos analizado en el verso 2 que figurativamente es la esposa del Cordero, porque la iglesia es la esposa. La cena de bodas del Cordero del capítulo 19 establece que la novia de Cristo, lo que sabemos en el Nuevo Testamento que es la iglesia, digamos que se celebran las bodas haciendo referencia a la unión eterna para siempre entre Cristo y su iglesia. Así que cuando aquí habla sobre la desposada, hace referencia al versículo 2 del capítulo 21, donde dice que la ve como una esposa ataviada para su esposo. Así que hace referencia a la belleza de la Nueva Jerusalén. Y cuando nos dice que que le mostró la gran ciudad santa en un monte grande y alto, podríamos pensar que es muy probable que eso sea literal, que en la nueva tierra efectivamente vaya a haber un monte grande y alto, porque como veremos la clase próxima, pero leamos este versículo, Apocalipsis 22:1, que es el capítulo que sigue, dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ahora, asumiendo que las leyes de la física son vigentes en aquel entonces, ¿verdad? Que sigue siendo en cierta forma similar a lo que conocemos. Bueno, si de la Nueva Jerusalén, donde está el trono, si de ahí sale un río de agua de vida, y se esparce hacia las naciones, entonces tiene sentido que esté encima de un monte, ¿verdad? Que de ahí esté corriendo el río y llegue a todas partes. Cuando a Juan se le mostró a la gran ramera, también se le mostró por medio de un ángel, igual que se le está mostrando a la Nueva Jerusalén. Cuando nos dice en el versículo 11, en el capítulo 21, dice: teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Cuando nos dice que la Nueva Jerusalén tiene la gloria de Dios, obviamente la gloria de Dios no es un atributo en la Nueva Jerusalén, sino que ahí está Dios en la Nueva Jerusalén. Y de hecho, vamos a ver cómo se nos explica. Bueno, ya vimos que ese es el tabernáculo de Dios con los hombres. Es el lugar donde mora Dios junto con los hombres. Recordemos que en el Edén, toda la tierra era el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Me explico? Toda la tierra era buena, todo lo que había sido creado era bueno. Adán y Eva convivían con Dios. Adán y Eva vivían en el mismo lugar que Dios, pero a raíz de la decisión de Adán y Eva hubo una separación. Son expulsados del Edén, y a pesar de que sabemos que Caín y Abel iban y se presentaban ante Dios, vemos que ya no están habitando bajo las mismas bajo los mismos criterios. Ya hubo una separación, fueron expulsados y había una espada revolvente de fuego que evitaba que los hombres se acercaran a tomar del árbol. Así que hubo una división entre el lugar donde moraba Dios y el lugar donde mora el humano. Y podríamos pensar que Caín y Abel iban y se presentaban al Edén, de donde habían sido expulsados Adán y Eva y todos sus descendientes. Después vemos que pasa el tiempo, con el diluvio se pierde todo, y ya no existe un lugar donde Dios more con los hombres. Ya no hay lugar en la tierra donde Dios more con los hombres. Y encontramos que cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, la presencia de Dios, o el Shekinah, la palabra, se manifestaba en el monte Sinaí. Y Dios le dijo a la gente, junto con Moisés: suban. Ese monte se había convertido en una especie de tabernáculo donde podía convivir o morar con ellos. Pero lo único que quiso subir fue Moisés. Los del pueblo, todo el pueblo tuvieron miedo y no quisieron subir.
Dado que no subían, entonces Dios le pide a Moisés, pasado el tiempo, que construya lo que le llamamos el tabernáculo, el arca de la alianza. Y ese sería el lugar donde Dios moraría con ellos. En lugar de ver la montaña con estruendos, relámpagos y tinieblas, ahora Dios iba a estar en un lugar mucho más pequeño, por así decirlo, en el arca del pacto y en el tabernáculo, dentro del lugar santísimo. Y sin embargo, cuando se inaugura, la presencia de Dios llena el lugar y Moisés no pudo entrar, nadie pudo entrar. Y lo que Dios establece es un sacerdocio por medio de Aarón y toda una serie de criterios de pureza y de rituales y de expiación para que el sumo sacerdote se pueda presentar ante Dios. Y ese se convirtió en el tabernáculo, donde Dios moraba junto con su pueblo. Y vemos que estaba establecido que había ciertas tribus que estaban al norte, al sur, al este y al oeste. Los levitas estaban en medio, rodeando el tabernáculo, y entonces Dios en el centro moraba con ellos. Pasado el tiempo, sabemos que ese tabernáculo, Dios permite que no David, sino su hijo Salomón construya un templo, el primer templo, donde moraría el arca del pacto y por consecuencia Dios. Así que la siguiente imagen que tenemos como tabernáculo es el templo construido por Salomón, que es destruido después, ¿verdad? Y cuando es reedificado, ya no hay ninguna referencia a que Dios haya ido a ese templo. Sin embargo, estaba profetizado que Dios visitaría el templo. Y la única referencia que tenemos con Dios en el templo ya no está en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo, cuando Jesús entra al templo y se cumplía la profecía de que Dios estaría en el templo. Ese fue el segundo templo y fue destruido. Y ya no hay más referencias. Sabemos que en el reino milenial también habría un templo, ¿verdad? Donde Dios morirá con los hombres. Pero vimos que cuando llega el juicio del gran trono blanco, antes del juicio ya todo el cielo y la tierra habían pasado. Y hay una nueva creación. Y entonces la nueva Jerusalén es otra vez el concepto del tabernáculo de Dios, donde Dios mora con los hombres. Pero este ya no será removido, este es eterno. Entonces, cuando nos dice que tiene la gloria de Dios, la Nueva Jerusalén, no es algo que sea propio de la Nueva Jerusalén, sino de que Dios y el Cordero, ellos están ahí y por eso tiene esa gloria la Nueva Jerusalén. Dice, su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. ¿Me pones las imágenes de jaspe? Son jaspe 1, jaspe 2 y jaspe 3. Cuando nos dice que es diáfana como el cristal, según Juan, la palabra diáfana significa que permite el paso de la luz. Tú tienes un jaspe transparente entonces, pero las imágenes de lo que nosotros conocemos como jaspe, o lo que sabemos que es el jaspe, ninguna de ellas es transparente. Y hay una variedad de colores. Esa es una muestra de jaspe y es un tono amarillento o beige. ¿Me pones la que sigue? La otra, esa es como entre café y rojiza con tonos amarillos. Y hay otra más, que esa es una piedra más oscura. Bueno, el proyector aquí no nos deja ver, pero es un tono más oscuro, pero ninguno es diáfano, ninguno deja pasar la luz. Entonces, eso lleva a algunos a pensar que es semejante al jaspe, pero no es jaspe. Y la única piedra de la cual podríamos nosotros pensar que es transparente como el cristal, pero es una piedra, pues sería el diamante. Y algunos piensan entonces que hace referencia a diamantes y que no se usa la palabra diamante porque no existía esa palabra en esos tiempos. Pero bueno, el hecho de que nos diga que es diáfana y que es de jaspe, resulta imposible que sea el jaspe transparente, no lo conocemos. Quizás tiene el aspecto alguno de esos colores, pero deja pasar la luz, pues no podríamos saberlo. Pero bueno, nos da entonces que su fulgor es como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Versículos 12 y 13. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, y al occidente 3 puertas. Ahora, esto nos debe dar noción de la base cuadrangular de la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Nos dice que tiene 3 puertas en cada ángulo, por así decirlo. Tenemos entonces que la Nueva Jerusalén, forzosamente su base tiene que ser cuadrada. Tiene 3 puertas aquí, 3 puertas aquí,
3 puertas aquí, 3 puertas aquí. Nos dice que tiene un muro y nos dice que en las 12 puertas hay 12 ángeles. Un ángel en cada puerta. Ahora, ¿para qué sirven los muros? Para evitar que algo ingrese a un lugar, ¿verdad? O mantenerte alejado del exterior. Los ángeles en las puertas podrían ser una especie de guardián, pudiera ser. Pero, ¿de qué te servirían los muros en aquel entonces si se supone que los únicos que llegan a este punto son los que estaban escritos en el libro de la vida? ¿Para qué querríamos la protección de muros si al final del capítulo nos dice que ninguna cosa inmunda puede entrar ahí? ¿Para qué serían los ángeles en las puertas? Si nadie inmundo puede entrar ahí y solo quedan vivos los que estaban en el libro de la vida, no tendríamos necesidad de guardianes en las puertas. Así que empecemos preguntándonos primero, ¿para qué el muro grande y alto? Esto puede generar o puede provocar que echemos a volar nuestra imaginación y que pensemos que a lo mejor se requiere cierta protección. Que quizás, dicen algunos, que quizás hubo personas que sobrevivieron al engaño de Satanás. Ya ven que en el milenio, al final, Satanás es liberado, engaña a las naciones y Dios las consume. Algunos dicen, no, pues quizás quedó gente viva. Quizás hay humanos naturales que no son personas nacidas de nuevo, que se les va a permitir estar ahí. Pero si así fuese, aun si así fuese, al final del capítulo nos dice que nada impuro o inmundo puede entrar. Así que no tendría sentido como quiera, ¿verdad? Porque aunque no tuviera muros, nadie pudiera entrar ahí. Y si hubiese quedado esa gente sobreviviendo, como quiera no pudieran entrar. Algunos todavía echan a volar más su imaginación y dicen, quizás hay más gente como Enoc, que Dios se lo llevó para no haber muerte, entonces nunca resucitó, porque nunca se murió. Y entonces quedó vivo, pero como humano natural. Y a lo mejor hay más como él, pero vuelvo al mismo punto. Eso sería un serio problema a la luz del capítulo 19, 20, donde claramente hay un juicio ante las naciones y donde todos los muertos, todos habían sido resucitados para ser juzgados. Entonces no tendría ninguna base bíblica el pensar que hay humanos naturales vivos aquí todavía. Pero lo que sí podemos saber de este muro es que, por deducción de la propia información de este capítulo, es que no es para protección. Leamos el versículo 25. Sus puertas nunca estarán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Entonces, si nunca se cierran las puertas, el muro no puede ser para protección, ¿verdad? Porque aunque tengas el muro, pero las puertas nunca se cierran, pues se meten por las puertas. Entonces, veamos también el versículo 27, que ya lo mencioné, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, si las puertas nunca se cierran y ahí no puede entrar nada inmundo, el muro definitivamente no puede ser para protección, ya que no lo requeriría. Las puertas siempre estarían abiertas y al mismo tiempo nada inmundo entra en ella. Así que me parece que solo podría ser referencia a algo, como vi un comentarista que decía, tal vez representa solamente un recuerdo de la protección que Dios tuvo para su pueblo a lo largo de la historia. Digo, si no sirve para protección y sin embargo hay un muro, pues sería alguna especie de señal o algo, imagen, figura, recordatorio de algo que Dios había hecho. Pero definitivamente por el propio capítulo no serviría para protección. Ahora, nos da la distribución de 3 puertas a cada lado, pero no nos dice, nos dice que son de las 12 tribus, ¿verdad? Cada puerta, una puerta por cada tribu. Pero no nos dice cómo están distribuidas las tribus. Pero si vamos a Ezequiel 48, 30 al 35, este capítulo, a lo largo de otros capítulos también, habla sobre el milenio. Aquí nos habla de la distribución de las salidas de la ciudad o las puertas de la ciudad en el milenio. Ezequiel 48, 30 al 35 dice, y estas son las salidas de la ciudad, al lado del norte 4,500 cañas por medida. Y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. 3 puertas al norte, la puerta de Rubén una, la puerta de Judá otra, la puerta de Leví otra.
Al lado oriental, 4.500 cañas y 3 puertas. La puerta de José, una; la puerta de Benjamín, otra; la puerta de Dan, otra. Al lado del sur, 4.500 cañas por medida y 3 puertas. La puerta de Simeón, una; la puerta de Isaacar, otra; la puerta de Zabulón, otra. Y al lado occidental, 4.500 cañas y sus 3 puertas. La puerta de Gad, una; la puerta de Aser, otra; la puerta de Neftalí, otra. En derredor tendrá 18.000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama, que se supone que significa Jehová allí, o Jehová habita allí, como lo pone la Nueva Versión Internacional. Ahora, cuando nos habla de 4.500 cañas, si lo traduces a nuestra medida, que son metros, son aproximadamente 2.250 metros. Esto nos da entonces información. Esta que vemos en Apocalipsis 21 es en la Nueva Jerusalén. Lo que vemos en Ezequiel 48 es la Jerusalén del reino milenial. Y recordemos que cada lado son 2.550 metros en el reino milenial, ¿verdad? Y nos dio la distribución de cada una de las tribus. Cuando nos dice que en derredor son en total 18.000 cañas, ese es el equivalente, pues sacar el perímetro, ¿verdad? Que son 9.000 metros. Eso es lo que mediría la Jerusalén en el reino milenial. Quería ponerla como referencia, que dado que aquí se estipulan cómo está la distribución, si pusiste atención, no mencioné ni a Efraín ni a Manasés, que son los hijos de José, pero está mencionado José. Así que ahí están implícitos Efraín y Manasés. La distribución de las 12 tribus, pudiésemos pensar que puede ser la misma, ya que no se especifica con detalle cómo sería. Pero cuando nos da las medidas de la Nueva Jerusalén, podemos hacer una comparación con la Jerusalén del reino milenial. Vamos a Apocalipsis 21:14. Dice: y el muro de la ciudad tiene 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Así que esto nos debe de llevar a ver la Nueva Jerusalén desde otra perspectiva. Esto es visto desde arriba. La Nueva Jerusalén, vista desde un corte transversal, tendrías que tienes un muro, que adelantito se nos dan las medidas del muro, y tendrías aquí, no me van a completar las líneas, pero tendrías 12 cimientos. Cimientos es lo que está abajo, ¿verdad? ¿Me pones la imagen, por favor, la de los cimientos? O los 12 apóstoles como cimiento. Porque a alguien se le ocurrió, tomando los colores de las piedras, que ahorita menciona cada una de las piedras que conforma el cimiento, pues si lo vieras, lo que yo dibujé aquí chafamente, sería algo así, ¿verdad? Donde cada capa, que son 12 capas en total, más adelante se nos dice de qué piedra es cada capa, pero cada una hace referencia a uno de los 12 apóstoles. Pero podemos ver entonces que hay una distinción entre las 12 tribus y los 12 apóstoles. Las 12 tribus son las puertas y tienen sus nombres escritos en cada puerta. Los 12 apóstoles son los cimientos. Vayamos a Efesios 2, versículo 19 al 22. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y vemos que Pablo usó la idea de los apóstoles como cimiento del edificio de Dios. La Nueva Jerusalén, por las medidas que se nos da, alto, ancho y alto, puede ser considerado una especie de edificio. Y cuando Pablo nos habla de que los apóstoles son los cimientos de ese edificio, pues bueno, tiene mucho sentido con lo que Juan nos describe en cuanto a la Nueva Jerusalén, donde los cimientos son los apóstoles. Ahora, vayamos a Hebreos 11, 8 al 16, porque aquí hay otra referencia muy interesante. Hebreos 11, 8 al 16,
Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjate, Abraham, Isaac y Jacob anduvieron como extranjeros porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuál ciudad es esa? ¿Esperaban una ciudad allí en la tierra o no? Sigamos leyendo. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, no la recibieron terrenalmente. Y luego dice, porque los que confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen, ciertamente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Y aquí hace referencia a una ciudad celestial, ¿verdad? ¿Cuál es esa ciudad celestial? La que está describiendo en Apocalipsis 21, la Nueva Jerusalén. Esto implica que Abraham, Isaac y Jacob y todos los que son listados como personas de fe del Antiguo Testamento sabían bien que no recibirían la promesa terrenalmente, sino que provendría de Dios en lo celestial. Así que tenían los ojos puestos en lo mismo que está narrando Apocalipsis 21, en la nueva creación, en el cielo nuevo y tierra nueva y sobre todo en la Nueva Jerusalén. Regresemos a Apocalipsis 21, versículo 15 al 18. Dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Así que aquí ya nos da medidas. Y cuando nos dice que hay una caña de medir y nos da medida de hombre, que es medida de ángel, no hay razón para interpretarlo como algo alegórico o en sentido figurado. Nos está hablando de dimensiones reales. Así como en Ezequiel 48 nos da dimensiones reales de la Jerusalén del milenio, aquí también se nos están dando medidas reales. No hay razón para pensar que es un símbolo. Y nos da específicamente que la anchura, la longitud y la altura son iguales. Y esto es de 12,000 estadios. Convirtiéndolo en nuestras medidas son 2,000. Bueno, aquí voy a poner la Nueva Jerusalén. Son 2,000. Ya se me olvidó el número, no me voy a equivocar. 2,200 kilómetros. La Jerusalén del reino milenial eran 2,250 metros en cada lado. La Nueva Jerusalén son 2,200 kilómetros por cada lado. Eso implicaría que además de, en un corte transversal, además de ver el muro que sería este, tendrías que ver que también hay una parte superior. Eso es una opción. Hay dos figuras que pueden tener base cuadrangular y tener la altura de la misma altura. Un cubo o una pirámide, ¿verdad? 2,200 kilómetros comparada con 2,250 metros hace que la Nueva Jerusalén sea casi 1,000 veces más grande que la Jerusalén del reino milenial. ¿Me ponen las fotos, por favor, de la Nueva Jerusalén?
gracias a Dios alguien hizo a escala con el globo terráqueo las medidas de la Nueva Jerusalén, suponiendo que es un cubo, para que nos demos idea de si, bueno, esta no está a escala, pero esta es una idea de cómo aquí ves las puertas, tres puertas, aquí son puertas chiquititas, ¿verdad? Y luego tienes aquí que hay una diferencia de color, ¿verdad? Esta parte que se ve más clara es el muro. Y la parte que está hasta acá arriba sería, pues aquí no se especifica bien cómo es. Y aquí nada más le pusieron Jesús, 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 Jesús. No dice la Biblia que diga el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero implicaría que si fuese un cubo, aquí tienes que, no se ve muy claro, pero este lado y este tendrían que ser iguales. Y cuando viene aquí como que una especie de fulgor, pues es lo que decía que tiene la gloria de Dios, ¿verdad? Siguiente imagen, por favor. Esta, bueno, partiendo de una foto real sobre Jerusalén, no la ponen a escala, pero tratan de representarla como algo que emite más brillo, que es lo que probablemente pudo haber estado viendo Juan. Pero es muy difícil que Juan vea esto cuando consideramos la escala que tiene. ¿Me pasa la siguiente imagen, por favor? Con respecto al globo terráqueo, ese sería el cubo con las medidas especificadas. Así que si Juan está, supongamos que está al otro lado del mundo porque lo pusieron arriba de México, ¿verdad? Pero si Juan estuviera ahí, chiquititillo, ahí en Monterrey, se alcanza abajo, ni de chiste vería lo que la imagen veía, no vería la figura completa, ¿verdad? No vería más que un enorme plano por abajo y no tendría perspectiva para ver semejante altura. Tendría que estar, no sé, acá bien lejos para poder tener una idea de cómo está. La siguiente imagen es sobre el mismo globo terráqueo, pero en otra posición. Otra vez sobre México. Imagínate. Ahora, si esto fuese un cubo enorme, la arquitectura para mantener este cubo sería muy difícil de calcular, pero si fuese una pirámide, no tendría tanto problema. Pero la pirámide puede generar conflicto porque estamos acostumbrados a asociar las pirámides con los egipcios o con los mayas, con otras civilizaciones, los incas. Y bueno, por eso creo que mejor le dibujan como un cubo. Pero hay un pasaje aquí interesante que quisiera que leyéramos. Bueno, hay otra imagen, ¿verdad? ¿Me pones de una vez para acabármelas? Creo que hay una donde se pone más en perspectiva. Sí. Sería imposible tener el globo terráqueo y una ciudadota si tenemos las mismas leyes de la física. Vamos a 1 de Reyes, capítulo 6, versículos 19 y 20. Primera de Reyes 6, 19 y 20 dice: y adornó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. Aquí está hablando del lugar santísimo que estaba en el templo de Salomón. Bueno, es el templo de Dios, ¿verdad? Pero que construyó Salomón. Y si te fijas, había un cubo adentro, que era el lugar santísimo, que medía 20 codos por 20 por 20. 20 codos son 9 metros. O sea, 9 metros, 9 metros, 9 metros. Era un cubo. Así que pudiésemos pensar que el hecho de que a Juan se le describa a la Nueva Jerusalén como una especie de cubo, haría referencia a una imagen que todo aquel que supiera del contexto, por todo judío, Juan, pudiese asociar con el lugar santísimo. Así que en lugar de tomarlo literal, así como vimos en el globo terráqueo, un cubote, quizás podría hacer referencia a que ese es el lugar santísimo en el cielo nuevo y la tierra nueva, partiendo del cubo que Salomón hizo en el primer templo que se construyó. Pero, como lo dije al principio, el hecho de que se mide y nos dé medidas específicas, es difícil que podamos simplemente pensar que es una alegoría. Pero vemos que el lugar santísimo en el primer templo era un cubo. Pudiese entenderse entonces que puede ser literal y que hace referencia a que toda la Nueva Jerusalén es el lugar santísimo, porque ahí está Dios. Si entiendes, ahí en este lugar santísimo que hizo Salomón, ahí estaba el arca del pacto, que era donde estaba la presencia de Dios o de donde hablaba Dios.
En este caso nos dice, lo leímos en el capítulo, que ya no hay templo y que Dios y el Cordero ahí están. Así que podría ser la referencia al mismo cubo, donde en lugar del arca está Dios mismo y el Cordero. Entonces resulta interesante ver que ese cubo pues es mencionado con las mismas características, pero muchísimo más grande, haciendo referencia probablemente a lo mismo. Vamos a Apocalipsis 21, 19 al 21. Dice: y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Así que me pones otra vez la imagen, por favor, de los cimientos, para ver los colores de las piedras según el orden en el que está escrito. Sería el primero, el de más abajo, sería jaspe, y luego zafiro, luego ágata, luego esmeralda, ónice, cornalina, crisólito, berilo, topazo, crisopraso, jacinto y amatista. Amatista sería mero arriba. Si Juan ve los fundamentos y los describe con piedras, muy similarmente es porque los colores de los fundamentos eran respectivos a las piedras. Pero notemos y no olvidemos que hay una diferencia entre los apóstoles y las 12 tribus. Esto hace que sea muy difícil sostener la teología del reemplazo. ¿Alguien ha oído esa teología? La teología del reemplazo enseña o pretende enseñar que la iglesia es el nuevo Israel, que Dios desechó a los israelitas y ahora adoptó a la iglesia. Por lo tanto, los 12 apóstoles serían el reemplazo de las 12 tribus. Y hay muchas más implicaciones al decir que la iglesia es el nuevo Israel. Cosa que yo no veo sustentado en la Biblia. Veo que la iglesia, como lo he expuesto en otras clases, tiene un inicio y un fin. El inicio es en la resurrección de Cristo, cuando los encomienda, y el fin es en el arrebatamiento de la iglesia. Vemos aquí claramente que si la teología del reemplazo fuese correcta, no podría hacer distinción entre los 12 apóstoles y las 12 tribus. De hecho, el hecho que estén mencionadas 12 apóstoles y 12 tribus, Viejo Testamento y Nuevo Testamento, se ve que el trato para con ellos es distinto. Las promesas son distintas. Aunque compartimos promesas que se le hizo a Israel porque somos un mismo pueblo, a Israel se le prometió ser sacerdote de Dios, y a la iglesia en Apocalipsis se le promete gobernar juntamente con Cristo. Vimos en el capítulo 19 que cuando Cristo desciende, se entrega o se reparten tronos o responsabilidades. Claramente las promesas son distintas. Así que aquí vemos que hay una distinción clara entre los apóstoles y las 12 tribus, pero ambos forman parte de la Nueva Jerusalén y están reconocidos ahí. Y nos lleva a preguntarnos, en el caso de los 12 apóstoles, ¿quién es el 12avo apóstol? No puede ser Judas, ¿verdad? Iscariote. Jesús dijo desde el principio que ese estaba destinado a la perdición, nació para perderse. No pudiese ser incluido en la eternidad como uno de los apóstoles, ya que Jesús mismo dijo que de todos los que el Padre le dio los guardó, excepto el hijo de perdición. Eso nos deja con dos alternativas. El 12avo apóstol tendría que ser Matías, el reemplazo, o Pablo. El punto es que no sabemos nada de Matías. Fue nombrado apóstol, pero nunca fue nombrado en el resto de los textos. Y vemos que Pablo fue un apóstol muy prominente, muy usado por Dios en todo lo que vemos del Nuevo Testamento. Así que si hablásemos de quién podría ser ese 12avo apóstol, me costaría trabajo pensar que es Matías y no Pablo. Más bien, por todo el trabajo y lo que fue usado Pablo, yo creo que Pablo debería estar como el 12avo apóstol. Pero pues si yo fuera Matías me quejaba, entonces ¿para qué me escogieron? El punto es que no sabemos, pero Judas no debería ser, no podría ser Judas, por las propias palabras de Jesús, de que Judas no era de él, no podría estar ahí. Pero bueno, en aquel entonces nos daremos qué onda si fue Pablo o Matías. Versículo 22 y 23, ahí en Apocalipsis. Dice: y no vi en ella templo,
porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Fíjate que no hay templo porque Dios es el templo y el Cordero también, ¿verdad? Y no se requiere lumbrera porque Dios la ilumina y el Cordero también. Por consecuencia, el Cordero es Dios. ¿Sí me explico? Para nuestros amigos testigos de Jehová que dicen que Jesús es el arcángel Miguel, que se disfrazó de humano, acabó su tarea y luego se quitó el disfraz y volvió a ser el arcángel Miguel, bueno, aquí sería imposible pensar que Dios comparta su gloria con un ser creado. Es imposible pensar que los atributos divinos, Dios con su gloria ilumina todo, es imposible que un ser creado haga eso. Así que a la luz de este pasaje es absurdo tratar de mantener la postura de que Jesús no es Dios. Claramente se nos menciona también que hay un solo trono, el trono de Dios y del Cordero. Un solo trono, no dos tronos. No son dos seres separados e independientes. Porque si los dos fuesen separados e independientes no podrían ser omnipresentes al mismo tiempo los dos. Y eso yo ya había explicado. Si uno es omnipresente y el otro también, es imposible que ambos sean omnipresentes, porque si está en todas partes, debería incluir al otro. Y si este también está en el otro, ¿cómo los diferencias? ¿Verdad? Y si fueran seres separados, entonces uno de ellos estaría en todas partes menos donde está el otro, lo cual hace que ya no sea omnipresente. Por consecuencia, los atributos divinos, forzosamente y necesariamente, por lógica, implica que hay un solo ser, ¿verdad? Pero los atributos de omnipresencia lo tiene el Espíritu Santo, que es derramado sobre todo aquel que es hijo de Dios. Está en Jesús, que lo vemos claramente compartiendo la gloria de Dios, y está en el Padre. Así que estos tres no pueden ser tres seres separados, es uno solo. Y de ahí entendemos la Trinidad, aunque la palabra Trinidad no esté mencionada en la Escritura, por deducción y por lógica, partiendo de Juan 1:1, en el principio era el verbo, la palabra logos, la expresión del pensamiento, de donde viene la palabra lógica. Hablar de lógica es hablar de la naturaleza de Dios. Por eso cuando nosotros usamos la lógica, estamos siendo partícipes en la santidad de Dios. No sé si me explico. La santidad es apartarnos del mundo y ser más como Cristo. Si Cristo mismo es el logos, cuando tú piensas con lógica, estás pensando como Cristo. Partiendo de la lógica es imposible que haya dos seres que tengan los atributos de Dios, dos o más seres, tiene que ser uno. Entonces, el Dios y el Cordero son el templo, Dios y el Cordero iluminan. Juan 8:12, palabras de Jesús, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Puede ser una referencia a esto mismo. ¿Quién es el que le dio la revelación a Juan? Jesús. Entonces fíjate, cuando Jesús habla de la luz del mundo, es cierto que era la luz del mundo en ese momento, pero también nos dice que el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esa luz que alumbra a todo hombre, que también nos dicen los evangelios, lo vemos literalmente en la Nueva Jerusalén, cuando Él es el que ilumina todo. Ahora vamos a esta profecía en Isaías, porque nos dice algo interesante. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, ¿verdad? Ahora, vimos que la Nueva Jerusalén es necesariamente un cubo o una especie de figura piramidal. La Nueva Jerusalén, pero no es lo único en la creación. El cielo nuevo y la tierra nueva es algo aparte, fuera de la Nueva Jerusalén. Si la gloria de Dios ilumina toda la tierra, nos lleva a preguntar, entonces, si la tierra sigue siendo una especie de esfera y tenemos, como lo vimos a escala, la Nueva Jerusalén y emite luz, la luz tendría que ser tangencial, ¿verdad? Y es imposible que todos estos de acá reciban la luz que sale de la Nueva Jerusalén. Si las leyes de física se mantienen, es imposible que físicamente la Nueva Jerusalén esté en un lugar, y si la creación sigue siendo una esfera, es imposible que la luz llegue acá. Así que
pudiésemos pensar entonces que no necesariamente es una esfera, o que las leyes de la física no son las mismas. ¿Me explico? Ahora, si no fuese una esfera, se pondrán felices los terraplaniarios. ¿Alguien ha escuchado eso? Que la Tierra es plana y todo ese... ¿Ya vieron la noticia de que alguien se fue a grabar la orilla de la Tierra y regresó con las fotos y lo mataron? Y se perdieron las fotos. Y dices, pues qué extraño. ¿Cómo sabías que sí las traía para empezar? Si lo mataron. Bueno, eso es tan simple como que alguien pues se agarre en un crucero y se vaya hasta la orilla, tome un video con la tecnología que tenemos ahora y regrese y nos muestre la orilla de la Tierra, ¿verdad? Pero bueno, no lo han hecho. Pero decimos, oye, en aquel entonces no necesariamente es una esfera, pues se van a poner felices, ¿verdad? Ándele, yo sabía, a lo mejor ahorita no, pues después. Va a ser una Tierra plana. Bueno, pero si fuera plana, supongamos que es plana, tendría sentido que hay un monte alto de donde está la Nueva Jerusalén y de ahí sale la luz a todas partes. Pero eso ya es ir más allá de lo que está escrito, ¿verdad? Lo que podemos entender entonces es que de alguna forma, dado que es una nueva creación, físicamente hablando, no es necesario el sol ni la luna. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Si no se necesita sol y luna, debemos preguntarnos, ¿no hay segundo cielo? O sea, ya ves que la iglesia habla del tercer cielo, ¿verdad? Entendemos el primer cielo, lo que vemos como la atmósfera terrestre. El segundo cielo donde están los astros. Y el tercer cielo sería donde está Dios. Pero la diferencia entre el primero y segundo cielo con respecto al tercero es que el tercero no es físico. No es que tengas el primer cielo, el globo terráqueo, y luego el segundo cielo, y luego arriba de todos está el tercer cielo. No. El tercer cielo es el plano espiritual. Si aquí ya no hay sol ni luna, entonces ¿hay segundo cielo o no? Podríamos pensar que no, pero si no hay sol ni luna, ¿puedes hablar de tiempo? No podrías hablar de tiempo, o tendría que haber, no sé, que todos tengamos un reloj. No podría ser algo visible. Nos dice que ahí no hay noche, ¿verdad? Pero leamos el versículo 24 al 27, donde nos da otra información para poder determinar si es algo que podemos establecer de que no va a haber sol ni luna. Dice, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Bueno, si no hay sol ni luna, pero hay naciones viviendo afuera que llevan la gloria a esta ciudad y tienen reyes, ahí nos empieza a dar una información. No todos van a vivir adentro de la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Quizás ninguno viviría dentro de la Nueva Jerusalén. Quizás solamente el Padre y el Cordero estarían allí. Y dado que hay puertas, pues tú puedes entrar a visitarlos cuando quieras. Fuera de la Nueva Jerusalén hay naciones y hay reyes, lo que implica que hay trabajo o responsabilidades. Implica también que no todos tienen la misma responsabilidad, y aquí unos son reyes y otros no. Así que hay una especie de organización en la Nueva Jerusalén, en la Nueva Tierra, donde sigue habiendo responsabilidad a los demás, pero ahí claro que no hay ninguna cosa inmunda ahí. Ahora, en cuanto a, nos dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. El hecho de que diga allí no habrá noche nos lleva a pensar solamente, voy a agarrar otro color, donde no hay noche, solamente aquí en la Nueva Jerusalén. Y si leemos lo que decía, dice, la ciudad no necesita de sol ni de luna. La ciudad, porque ahí está la gloria de Dios que ilumina todo. Así que quien no necesita sol y luna es la Nueva Jerusalén. Pero quizás todos los que estén afuera, sí la necesitamos. ¿Me explico? No podemos determinar con certeza
si va a haber sol y luna. Pero partiéndonos de la lectura estricta, se nos especifica que es la ciudad la que no necesita sol ni luna, y es en la ciudad donde nunca va a ser de noche. Pero bien podría ser día y noche afuera y tener el concepto del tiempo como lo conocemos. Así que pensar que va a haber o no segundo cielo, pues queda a criterio de cada quien, como más te guste, ya que no puedes determinar con certeza cuál de las dos opciones. Bien podríamos pensar que sigue habiendo sol día y noche fuera de la ciudad, pero como el Cordero y Dios están ahí, la luz de ellos, de su gloria, hace que sea innecesario esperar que sea día o noche para ir a visitarlo, ya que ahí siempre va a estar iluminado. Y bueno, si las puertas nunca se cierran y nada impuro puede entrar, como lo mencioné al principio, entonces los muros no son para protección. Y con esto se acaba el capítulo. En el capítulo 22, que veremos la siguiente clase, nos habla sobre el árbol de la vida. Y al llegar a ese punto, tendríamos que hacer una analogía o una retrospectiva de cómo empezó Génesis y cómo termina Apocalipsis. Y viendo cómo empezamos con el árbol de la vida y terminas con el árbol de la vida. Vamos a ver una comparación entre el inicio y el fin y nos puede llevar a conclusiones o a deducciones sobre el por qué Dios permitió que Adán y Eva pecaran. ¿Cuál fue el propósito establecido ahí a la luz de todo lo que hemos estado analizando? Y me parece que las conclusiones son muy válidas, aunque las veremos la próxima clase, dado que si ya conoces toda la historia y conoces ya el fin de la película, eso te lleva a no perder la esperanza, a no desesperarte con la incertidumbre de lo que va a pasar, porque vemos claramente que en esta ciudad solo están los que están escritos en el libro de la vida. Y si estás escrito en el libro de la vida, eres uno de los que Dios, el Padre, le dio al Hijo. Y Jesús dijo que de los que el Padre le da, su voluntad es que no pierda ninguno, sino que lo resucite en el día postrero. Así que si estás escrito en el libro de la vida, que fue antes de la fundación del mundo, antes de que todo fuera creado, es imposible entonces que no estés en la Nueva Jerusalén. Así que esto es de aliento para todo aquel que ha nacido de nuevo. Es desaliento para el que no es cristiano, porque sabe que por más que se esfuercen a pelear contra el Cordero en su venida, o atacar el campamento de los santos en el reino milenial, no tienen esperanza y van a ser todos consumidos. Pero eso lo analizaremos un poco más a detalle en el siguiente tema. Así que antes de pasar a la sección de preguntas, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Esta descripción de la ciudad pues debe echar a volar nuestra imaginación y pensar, dado que ese va a ser ya el lugar donde pasaremos la eternidad, y dado que Dios va a estar con nosotros, morando con nosotros, y lo puedes ver cara a cara, puedes presentarte ante Él cuando sea, porque las puertas nunca están cerradas, lo que implica es que Dios nunca va a decir, ahorita no te puedo atender, ¿verdad? Está ocupado o cerrado o poner un horario de atención. No, siempre va a estar abierto, ahí siempre es de día, vas a poder entender en cierta forma a una mucho mayor profundidad lo que Adán y Eva experimentaron en el Edén. Adán y Eva estaban, ¿cómo poder decirlo? No acostumbrados, sino que ellos tenían plena confianza al saber que Dios estaba entre ellos. Podían escuchar que venía, podían hablar con Él cara a cara. Lamentablemente por la decisión que tomaron se perdió completamente, pero aquí lo vemos restaurado en su totalidad. En este punto, todo lo que nos falta entender, todo lo que nos falta conocer, todo lo que le dicen las Escrituras, ya no va a ser necesario para nosotros porque lo podemos ver tal cual es. Ya no se requiere fe, ya no se requiere esperanza, ahora todo es presente. Entonces, cuando hablamos de la eternidad, aquí estamos hablando hacia el futuro.
porque no somos eternos en el pasado, ¿verdad? Tuvimos un principio. Pero hacia adelante, esto es lo que nos espera. Ahora, tenemos que decidir, ¿vale la pena negarse a sí mismo y seguir a Cristo con tal de estar ahí? Esa es una decisión que tú debes de tomar. Porque mientras estemos en este mundo, algunas personas deciden que las preocupaciones de este mundo son más importantes que el futuro que nos espera. Y deciden que tener una vida buena aquí es más importante que estar allá. Y deciden que dedicar tiempo a las cosas de Dios es una pérdida de tiempo porque hay cosas más importantes que hacer en este mundo, dejando fuera totalmente esta revelación. A la luz de lo que se nos describe aquí, todos debiéramos considerar, como dijo el apóstol Pablo, estiércol, todo con tal de ganar a Cristo. Por eso el cristiano no puede amar al mundo. Sería ilógico que ame al mundo, porque claramente está establecido que va a ser destruido, que va a pasar, que nada material te llevas y que al fin de cuentas ni va a existir dinero, ni va a existir el ser empleado, tener trabajadores o tener propiedades. Dios nos va a dar a todos todo lo que necesitamos. Así que pidámosle a Dios congruencia, que no haya entre nosotros nadie que no pueda dormir porque no tiene, o porque le falta, o que tenga envidia porque otro tiene más, o porque no puede alcanzar la casa, el carro, el teléfono que quiere. Que no haya ninguno de nosotros con una mentalidad material. No es malo que busques tu bienestar. Lo que es malo es que ames ese bienestar material. Que digas, necesito enfocarme más en esto y menos en Dios. Que digas, no tengo tiempo para la iglesia, no tengo tiempo para esto porque tengo que trabajar, porque tengo que conseguir eso. Ese es el problema. Esa es la raíz de la idolatría. Pidámosle a Dios que podamos ver claramente lo que nos espera y vivir de forma congruente en eso. Vamos a orar. Señor, perdónanos por todas las veces que hemos perdido la esperanza, ya sea por nuestras faltas y nuestros tropiezos, o por la situación económica que a veces puede ser muy difícil de enfrentar. Perdónanos por todas las veces que hemos sentido que este es todo lo que hay para nosotros. Perdónanos por todas las veces que nos hemos molestado cuando bendices a alguien, o que nos hemos jactado o nos hemos hecho arrogantes cuando nos bendices materialmente a nosotros. Perdónanos, Señor, si hemos permitido que se establezcan en nuestra mente divisiones entre personas que tienen más o tienen menos, o que nuestro trato hacia nuestros hermanos se ve influenciado por la posición económica que tienen o por el beneficio que puede obtener de ellos. Señor, concédenos ser congruentes con lo que tu Escritura revela. Concédenos vivir en paz a pesar de las dificultades que enfrentemos. Concédenos, Señor, tratar a nuestros hermanos como iguales, tratarnos todos como lo que somos. Solo hay un hermano mayor que es Cristo y solo hay un Padre que es el Padre. Y nosotros todos somos iguales, hermanos de un mismo Padre, hermanos menores de un mismo hermano mayor, todos coherederos juntamente con Cristo, de manera que no haya nadie arrogante ni nadie que se considere inferior a lo que debe de ser, sino que cada uno tenga el concepto correcto de sí mismo, Señor. Que lo podamos reflejar en nuestras vidas, en nuestra forma de hablar y en el trato con nuestros semejantes. Que podamos confiar totalmente en ti, Señor, sabiendo que estamos seguros en tus manos. Que en lugar de estar angustiados por la seguridad de nuestra salvación, estemos ocupándonos en hacer las cosas que a ti te agradan, cada uno conforme al llamado que le diste. Que en lugar de estar angustiados por qué hemos de comer, o qué hemos de vestir, o dónde hemos de vivir, que más bien estemos enfocados, como decía Saulo, ay de mí si no predico el Evangelio. Que podamos sentir el peso de la responsabilidad de tu llamado y que al mismo tiempo, debido a eso, confiemos en que tú serás fiel y justo para proveernos según necesitamos, porque estamos trabajando para ti y la Biblia dice que los obreros tienen derecho a su salario. Señor, concédenos el estar enfocados en tu reino por sobre todas las cosas, darle mayor valor como corresponde a lo celestial sobre lo material y que en nosotros pueda estar reflejado realmente, Señor, un amor sincero hacia nuestros hermanos y hacia ti sobre todas las cosas. Gracias porque lo pedimos conforme a tu Hijo Jesús, lo pedimos en tu nombre y sabemos que si pedimos conforme a tu voluntad nos será hecho. Gracias de antemano. Amén.
Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta la mano y te llevan el micrófono. No importa que sea la primera vez que vengas. No se requiere antigüedad para preguntar. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Ahí. Sí. Me quedó duda de la Nueva Jerusalén, si entonces sí, ¿sí ven? Si entonces sí va a vivir ahí toda la gente que se salve o no. Bueno, dado que dice que las naciones y los reyes traerán la gloria a ella, y se nos dice que ahí habita el Dios y el Cordero, poniéndolo junto a lo que dice el capítulo, podríamos decir que definitivamente no todos viven en la Nueva Jerusalén. Existiría la posibilidad de que algunos vivan ahí, no es mencionado, pero tampoco dice que solamente Dios y el Cordero. Si las puertas siempre están abiertas, alguien podría estar ahí mucho tiempo, ¿verdad? Pero el hecho de que nos habla de naciones y reyes que llevan la gloria ahí, demuestra que al menos con certeza no todos viven ahí. Y tampoco se menciona si hay alguna distinción de si algunos viven ahí o no, o quiénes van a ser los reyes del... Sí hay una distinción, sí hay una distinción porque habla de naciones y sus reyes. ¿Quién va a estar ahí? No sabemos. Pero claramente hay un nivel de responsabilidad distinto. Ok, gracias. Allá atrás había otra pregunta. Buenas noches. Ya tiene el micro. Me confundí un poquito con lo de las ciudades. Son dos. ¿Dos qué? Dos ciudades. Es que yo mencionaba la Jerusalén que va a ser parte del reino milenial, donde el Cordero va a reinar, y la nueva Jerusalén, que es de una nueva creación, la que vemos en Apocalipsis 21. En el reino milenial había promesas de que habría un templo, ¿verdad? Los judíos o los israelitas trabajarían como sacerdotes. Las naciones serán gobernadas con vara de hierro. Ahí se requiere un templo. Es el templo del reino milenial. Este que estamos viendo aquí es el templo, bueno, ya no hay templo, es la nueva Jerusalén en la nueva creación. Son cosas separadas, tanto cronológicamente como en concepto. Y la primera ciudad del reino milenial, mencionaste que pues para qué tiene paredes si no hay nadie afuera, pero sí es... En el reino milenial sí, las naciones son gobernadas con vara de hierro y se tiene que establecer justicia. Sí hay gente malvada en el reino milenial. Donde no se requieren los muros es en la nueva creación, en la nueva Jerusalén. Ok, gracias. ¿Alguien más? Sí, gracias. Pastor, en el versículo 9 dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Esa referencia a ese ángel es a los que hizo mención en el capítulo 15, los ángeles con las 7 postreras plagas. Es uno de los ángeles. Uno de esos habló con él. Pero no necesariamente se refiere al momento que es narrado en el capítulo 15, ¿no? Antes de que sucediera eso, porque dice que tenían, o sea, simplemente está haciendo referencia a qué persona o qué ángel fue el que le mostró. Es otro momento en el tiempo. Es otro momento mostrado por ese ángel. Exacto. Ok. Pastor, cuando dice, yo te mostraré la desposada, en el versículo 2 dice, dispuesta como una esposa ataviada. Bueno, dice cómo, ¿verdad? Pero en este versículo 9, pues parece ser un poquito más literal o más claro, dice la esposa del Cordero. No sé si te entendí mal, pastor, o si no te entendí, que dices que aquí no hace referencia a la iglesia. No, porque aunque diga la esposa del Cordero. Si tú aíslas ese pasaje, podrías concluir que es la iglesia. Pero si lo armonizas con lo que ya leímos, las bodas del Cordero se celebraron en el capítulo 19, antes del reino milenial. Ahí ya estaba casado el Cordero, ¿verdad? Al principio del capítulo nos dice que ve la Nueva Jerusalén como una esposa ataviada. De entrada no puede ser la misma, ¿verdad? Y luego cuando vas al versículo 9, tomando en cuenta los otros dos pasajes, definitivamente no puede ser la iglesia. La iglesia, hasta donde he entendido, pastor, se quedó en el reino milenial juzgando con vara de hierro o algo así.
llegó el reino milenial, al fin del reino milenial es el juicio del gran trono blanco y luego la nueva creación. Bueno, antes del juicio del gran trono blanco y la nueva creación, tiene la visión de la nueva Jerusalén y nos dice que solamente entran ahí los que estaban escritos en el libro de la vida. Es decir, tanto la iglesia como los del Antiguo Testamento, todos los que se salvaron estaban en el libro de la vida y son los que tienen acceso a esta nueva creación. Ok. Pastor, así como analizamos respecto al sol y la luna que dice, haciendo referencia al cubo ese, ¿verdad? Sí. Que es la ciudad, siendo específicos, no tiene necesidad ni de sol ni de luna que brillen en ella, ok. Dice nada más en la ciudad. Pero luego en el versículo 27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente, si hiciéramos ese mismo análisis, pastor, no podríamos concluir que si así como dice que en ella no habrá necesidad ni de sol ni de luna, en el 27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, no podríamos pensar que en ese tiempo todavía existen cosas inmundas. O que hacen abominación y mentira, porque así como dice que allá no habrá ni sol ni luna, aquí dice aquí no entrará. No podríamos pensar en que sí va a haber, pero no va a entrar. Pensando también en el versículo donde habla de los reyes, dice, y los reyes de la tierra atraerán su gloria y honor a ella. Esos reyes de la tierra, me imagino que hace referencia, pastor, a alguien que está reinando, y no es sobre quién está reinando, esos reyes de la tierra sobre quién está reinando. O sea, nosotros mismos, la iglesia, vamos a estar reinando unos sobre otros, o no da pie el versículo a que pudiéramos pensar, como creo que lo mencionaste, que hay personas que tienen una hipótesis, aunque sea muy leve, que dicen que en aquel tiempo todavía puede haber personas que no sean salvas. El problema es que esa hipótesis no tendría ningún sustento en Apocalipsis, porque si ya sucedió el juicio del gran trono blanco y ya Dios condenó a todos los malvados, a estas alturas, ¿de dónde los sacas, verdad? Y si solamente entran en ella los que estaban en el libro de la vida, y los reyes y las naciones llevan a ella la gloria de las naciones, todos ellos estaban en el libro de la vida. No hay forma de bíblicamente sacar a los inmundos para que no los dejen meterse ahí. O sea, esa teoría no tendría ningún fundamento. El pensar que ya no hay nada malvado ahí porque ya no hay muerte, no hay llanto, no hay dolor, eso excluye a cualquier malvado. Sí, creo que ya entendí, pastor. O sea, el que diga que no entrará ahí ninguna cosa inmunda o abominación, no, como que más bien está haciendo referencia a la santidad del lugar, no tanto a que existan y que no puedan entrar. Así es. Pastor, sobre todo cuando oras, yo hablo por mí, ¿verdad? Y no porque no esté mi esposa presente, pero no es que me crea yo muy espiritual, que digamos, pero a veces tenemos ese mismo sentir como tú lo compartes en la oración. El matrimonio pues es de Dios, ¿verdad? Es bíblico, pero ¿qué pasa, pastor? Cuando a veces parece ser que uno de los dos en la pareja no tiene ese mismo sentir. No sé si con estas pocas palabras me voy a entender. O sea, a veces uno sí tiene ese sentir, así como a veces tú lo oras, y creo que así debe de ser. Pero también somos, varios de aquí somos casados, tenemos esposa. Yo hablo por mí, ¿verdad? No estoy hablando por nadie de aquí. Pero a veces la marida, la esposa, la mujer no tiene ese mismo sentir, puesto que no somos iguales, ¿verdad? Y pues pensamos diferente, la verdad. Y aunque parece que estamos en un mismo sentir, pero a veces pudiera parecer uno como exagerado, como que pues tú nos quieres traer, es un ejemplo, ¿verdad? No quiere decir que, pues sí, tú nos quieres traer todos encuerados y todos mugrosos y todo. No es así, ¿verdad? Mi esposa no es así, pero o sea, ¿a poco Dios no quiere que progresemos? ¿A poco Dios no quiere que eso? Como esposo, como pareja, a mí no me da vergüenza. Sé que las grabaciones las puede oír mi esposa, ¿verdad? Y no tiene nada de malo. Ajá. Pero tú, ¿qué me aconsejarías? Bueno, si me dieras a entender en lo que te acabo de comentar. Tenemos me vienen a la mente dos casos en la Biblia que pueden ilustrar esa situación.
Uno que se dejó llevar por su mujer y otro no. En el caso de Job, ¿qué le dijo a su mujer después de que Dios le había quitado todo? Todavía esperas en Dios, ya maldícelo y muérete. Necia, es una necia. ¿A poco no hemos de recibir también lo malo? Entonces Job le puso un alto a su esposa, ya quién sabe qué habrá sido de ella, si siguió amargada o se le quitó, qué trato Dios tuvo con ella, no se nos especifica, pero Job trató de mantenerse fiel a lo que sabe. Y el otro caso es Abraham, cuando Sara le propone darle una ayuda a Dios en lugar de estar esperando. Le hizo caso y ya sabemos el problema. Entonces, claro que todos conocemos el objetivo, pero mientras estemos en esta carne, siempre va a haber posición para mantenernos así. Y todos debemos de luchar contra esos días en los que no estamos dispuestos a esperar, los días en los que nos desesperamos y no queremos dejar que Dios haga las cosas, sino que quiero encontrar la forma de yo lograrlas. Y hay que acordarnos de Job y de Abraham, considerar cómo les fue y tomar la mejor decisión. Gracias, pastor, aunque no me dijiste mucho, pero gracias como quiera. Pastor, contestaste como Salomón, más o menos. Hacías una pregunta en la predicación anterior respecto a cuál sería nuestro sentir cuando pudiéramos tener cierta conciencia de ver a un ser querido ir al lago de fuego y nosotros no, ¿verdad? Y según entendí que en aquel tiempo ya nuestra mente va a ser diferente, nuestra naturaleza glorificada y todo, ¿verdad? Pero en el día de hoy, si entendemos algo, si creemos, ¿verdad?, que somos nacidos de nuevo, creemos que el Espíritu Santo, Dios, está con nosotros, en nosotros, y creemos entender algo sobre todo lo que dice el libro del Apocalipsis, donde hace mención de que gente muy amada por nosotros va a ir al lago de fuego. En este tiempo, en estos días, ya vamos a olvidarnos del tiempo glorificado y allá no vamos a saber nada. Ahorita la verdad es que si entendimos algo de esto o entendemos algo de esto, sí lo sabemos y tenemos sentimientos, amamos a nuestros seres pues más queridos o más cercanos. O sea, en este tiempo lo que voy, pastor, pues claro que sí lo sentimos y o no lo entendemos o no lo creemos o no queremos voltear a ver a esto. Pero si no es así, que se supone que sí debe ser, ¿verdad?, que tenemos ese entendimiento, gracias a Dios, no debería ser, es pregunta, ese mismo sentir o ese mismo dolor, por así decirlo, por nuestros seres queridos, si sabemos, puesto que creemos lo que dice la Escritura, lo que va a pasar con ellos. No deberíamos de sentir eso ahorita, ya no en aquel tiempo. O sea, si ya desde ahorita lo sabemos lo que va a pasar. Ok, pues ahí habría que ver, dependería de la madurez de la persona, porque si comprendemos que todo aquel que se ha escrito en la vida será sustentado, ¿verdad?, será guardado, y que yo no sé quién está escrito en el libro de la vida, yo no puedo darme el lujo de decir, no, pues tú te vas a ir al infierno y pues de una vez te aborrezco antes de llegar allá, ¿verdad? No, dado que es imposible que frustres los planes de Dios, la persona que tiene madurez en la Escritura y que tiene ese entendimiento sabe que no tendría sentido estar angustiado por el futuro de mi ser querido sabiendo que está en manos de Dios. Yo voy a aprovechar toda oportunidad que tenga para tratar de llevarle la luz del Evangelio. Pero aún si no quiero, se resiste, no sería motivo de desesperanza, porque yo no sé si él no es elegido. Bien, existe la posibilidad de que en el transcurso de los años Dios lo llame. Entonces, en aquel momento sabremos todo con detalle, sabremos quién estaba elegido y no, seremos uno con Dios y estaremos en la unidad y en armonía con Él, y sabiendo que este individuo realmente merece el castigo, no va a haber problema. Ahorita no lo sabemos, pero confiamos en que independientemente de lo rebelde que se vea, no hay ninguna razón para pensar que no es un elegido, porque también Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, cuando menos lo esperaba, fue llamado. Y el ladrón en la cruz, a horas de morir, fue llamado. Entonces, no habría forma de que alguien viva angustiado, conociendo eso de la Escritura, viva angustiado por sus seres queridos, porque sabe que si son, no hay nada que pueda evitar que vengan al conocimiento de Dios. Sería cuestión de esperar. Gracias. ¿Alguien más?
¿No? Sí. Bueno, yo sí tengo todavía una duda. No sé si ya lo mencionaste antes, pero entonces ya tu esposo ya no va a ser tu esposo, ni tus hijos. Allá no. Todos Eso- van a ser hermanos. ¿Eso es a partir de cuando? ¿Del milenio? De la resurrección. Cuando resucites en un cuerpo glorificado, Ay. Jesús dijo, serán como los ángeles. Ah. Ya no se casarán y se darán en casamiento. O Seres asexuales, ni hombre ni mujer. Ah. Pero tendríamos que entender que más que una separación, Vas a ver. sería una unidad mayor. Porque ahorita, por medio de la carne y las aflicciones y todo, no podemos vivir el amor, ni siquiera el amor ágape como debe de ser. Ahora, si en aquel momento todos somos unos con Dios y el amor es perfecto, la unión que se va a experimentar es mucho mayor a la que experimentamos hoy. Y no nada más con tu esposo, sino con todos los hijos de Dios. Pues sí, pero ya no lo vas a expresar igual. Sexualmente hablando, no. Todo lo demás sí. Y luego todos van a ser vamos a ser de la misma edad. En el sentido estricto de la palabra, ya no existiría la edad, porque vas a ser eterno. Entonces, si mis hijos resucitan, mueren a los 15 años, ¿van a resucitar como 15 años? No. Tendríamos que ir a Adán y Eva. Adán y Eva, ¿de qué De edad los fue 30. creado? A los 30. Dices, pues no sabemos cuántos años tenía. Desde que fue creado hasta que se murió fueron 900 y cacho. Ah, ¿verdad? bueno, sí. Pero Ajá. cuando fue creado ya trabajaba, se podía Sí. reproducir. Entonces era un hombre maduro, Sí. sin concepto de edad. Cuando haya una nueva creación y vamos a hacer la eternidad, ¿qué caso tiene decir, oye, cuántos años tienes? ¿Qué relevancia tendría si nunca te vas a morir? Y por ejemplo, ahorita que ya ves que empiezan, ¿no? Que todas estas cosas tienen que pasar y que el terremoto y que empieza. ¿Podemos atarlo a algo, relacionar que puede ser que sí está iniciando algo de... No, porque Jesús dijo, Tampoco. oiréis de guerras y rumores de guerras y todo más, todavía no es el fin. Cuando empiece es cuando digan todos paz y prosperidad, Sí, ok. es cuando viene. Sí, es cierto. Bueno, ok. ¿Alguien más? No. Muy bien. Avisa.